para mí es muy importante el recuerdo. Es uno de mis mayores miedos, llegar a un punto donde yo ya no pueda recordar todo lo que he vivido y lo que he decidido. Ese trasegar en mi camino ha sido importante y por eso el libro evoca el recuerdo. Me gusta tener conversaciones con personas sabias, que me cuentan su historia, sus reflexiones, su filosofía de vida. Te invito a escuchar esta conversación que tuve con Angie López Torres. Aunque no seas poeta, busca la manera de vivir poéticamente. Hola, soy Fernando Bastidas y el día de hoy me encuentro con Angie López. Angie, muchas gracias por aceptar Muchas esta invitación. gracias por la invitación. Bueno, Angie, quisiera que me cuentes un poquito de ti. ¿Quién es Angie o cómo quisiera que la gente la conozca? Bueno, Angie López Torres es una mujer apasionada que muchas veces se dedica a hacer una introspección acerca de su vida, de lo que la rodea. Y básicamente eso es lo que pasa en mi libro Marea Alta. Es un reconocimiento a lo que he vivido, he pensado, he soñado a lo largo de varios años. Ese quisiera que fuera el mensaje de lo que hay en mi libro y de lo que hay en mí. Escuchándote hablar, tú eres muy profunda en las cosas. No, no comes entero, sino que buscas ir más allá de lo simple. ¿Qué te llevó a pensar de esa manera? Me llama mucho la atención que dices lo simple, porque a eso hago alusión con lo natural de la magia. Y lo natural de la magia para mí está enfocado en aquello que parece simple, pero que en realidad no lo es. Un desayuno, el olor a café que hace mi madre, una conversación con mi abuelo, despertar, el hecho de otra vez tener una oportunidad que uno lo da tan por hecho, como hace planes y planes de mañana, 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 y probablemente no lo haya. Y cuando lo hay, y ha habido muchos, en mi caso, pues para mí eso no es tan simple, eso más bien es magia. Sí, no, y la magia está sucediendo todo el tiempo, solo que la ignoramos. ¿Qué estará pasando en este momento en la selva? Naciendo un pajarito, abriéndose una flor, los peces jugando en el mar, tantas cosas, ¿no? Sí, a mí me sucede mucho eso. Creo que en eso conectamos muy bien porque pienso en que mientras tú y yo estamos aquí, hay muchas cosas que están sucediendo en este justo instante, en este tic-tac. Alguien está recibiendo la noticia de su vida o alguien está perdiendo la vida mientras tú y yo estamos en esta conversación. Lo que dice la canción de las mañanitas, ¿no? Ser el día en que tú naciste, nacieron todas Todas las las flores, flores, sí. tantas cosas bonitas. Yo me atrevo a decir que la vida es poéticamente. La vida es como ese poema si simplemente se la vive de tal manera. Incluso alguna vez alguien nos decía, si ustedes simplemente mencionaran lo que sus ojos pueden ver, ya sería un poeta. O sea, sonaría como un poema. Sol, cielo azul, las nubes, el viento. Suena bonito. A veces como que tenemos a la mano los recursos para generar poemas. Pero me gustaría saber cómo empiezas tú con el tema de los poemas. ¿Qué te llevó a eso? Sí, bueno, hay que señalar allí que para mí es importante, y lo he hecho desde niña, tener una mirada poética hacia la vida. Mm. Es decir, detallar lo que pasa a tu alrededor, los colores, los sabores, los aromas, como algo no simple, sino algo que evoca. Algo, para mí es muy importante el recuerdo. Es uno de mis mayores miedos, llegar a un punto donde yo ya no pueda recordar todo lo que he vivido y lo que he decidido. Entonces, ese trasegar en mi camino ha sido importante y por eso el libro evoca el recuerdo. Todo lo que ha pasado en mi vida desde la niñez, tú que ya tuviste la oportunidad de abordarlo, desde la niñez hasta los poemas más recientes. Todo esto inicia con algo fundamental para todos y es la escuela. En mi caso, el colegio, en la primaria, mi profesora de español, a propósito, nos pedía, nos solicitaba a nosotros hacer cuentos, hacer una historia y enfrentarse a esa hoja en blanco
En esa época no era tan difícil como quizás lo es hoy en día. En esa época fluía de una manera muy fácil, muy agradable. Me desenvolvía muy bien creando cualquier historia. Cuando ella volvía y nos pedía el cuento, yo era la primera que quería leer mi Ujú, historia y me parecía muy agradable ese ejercicio. Luego ya estando en mi bachillerato tuve otra gran profe de español, Alba Amparo Amador. ujú. Ella hizo en mí algo que ojalá yo también pueda hacer o haya hecho, quizás de manera no tan consciente, y quisiera hacerlo cada vez más consciente si así sucede, y es retar un poco la creatividad, llevarlo a uno a un potencial. Ella vio un potencial en mí que quizás yo no había visto, y al principio fue un poco chocante, un poco retador, porque en el área yo me desenvolvía bien, comprensión de lectura ok, pero ella como que eso no era suficiente y no era suficiente. Al principio sentí como un choque con ella y yo dije, pero a ver, ¿qué es lo que quiere esta Ujú. señora? Y pues lo que ella quería era llevarme a otro nivel, y eso yo lo agradezco profundamente en la labor que ella ejerció en mí. Y el encuentro mágico fue cuando leímos en décimo poesía de Pablo Neruda. Ahí fue que algo se movió en mí con el poema 20, el de Puedo escribir los versos más tristes esta noche, y yo sentí que ese poema me calaba el alma. Yo dije, si él puede hacerlo y yo me puedo sentir representada en las palabras de él, de alguna forma, quizá no con la misma maestría y majestuosidad, pero yo tengo que intentarlo. Y así fue que empecé a escribir y a escribir poemas y guardarlos en una cajita roja de cartón que tengo en la casa de mi madre. Y allí fue escribiendo y depositando escritos para ver qué pasaba con ellos, para ver qué pasaba, y esto fue lo que pasó. Me parece extraordinario. Y qué buen trabajo que hizo la profe Alba Amparo en ti. Hasta ahora se ven los frutos. Yo creo que los buenos profesores uno siempre se los recuerda, ¿no? Y qué buen trabajo que hizo ella. Entonces, saludos si nos ve. Saludos, Dijiste, profe. dijiste cosas súper bonitas. Una de ellas es ver la vida poéticamente. Y mientras decías eso, recordaba las cartas que le mandaba Van Gogh a su hermano Teo. Ujú. Y él decía que él veía la grandeza en las cosas simples. Y él pintaba los obreros, el asadón, la hoz, el girasol, que posiblemente para una persona pasaban desapercibidos. O era una cosa más. Él le veía la magia y cosas grandiosas ahí. Y pues viendo con la manera que escribe Van Gogh también, que lo hace de una manera poética en sus cartas, me parece genial con respecto a eso, ver la vida poéticamente. Pero quisiera preguntarte, ¿fue el amor quien te llevó a escribir poemas o el deseo de simplemente de escribir? Bueno, el sentimiento es muy importante, sí, sin lugar a dudas, pero un amor no solamente romántico hacia una pareja, sino el amor hacia la familia, el amor por las cosas no tan positivas que le pasan a uno. También uno tiene que aprender a acogerlas, porque se me facilita más cuando hay ese amor profundo o ese desamor profundo, escribir. En mi libro tú notaste que es Mm. difícil hallar un texto donde evoque momentos que sean totalmente agradables, felices, no porque no los tenga, sino porque he encontrado que mi estilo es más escribir cuando necesito esa fuerza para sacar todo ese amor desproporcional que uno no sabe cómo expresarlo si no está la persona, por ejemplo, si no está de cuerpo presente esa persona, ¿qué hago con lo que estoy sintiendo si no lo puedo expresar en ese momento? O si no está porque hay una ruptura o algo así, ¿qué hago con eso que estoy sintiendo si me estoy desmoronando por dentro? Mi forma es a través de la escritura. Genial.
No, y puede ser terapéutico el escribir. E incluso no recuerdo el nombre de una práctica que hoy en día y que se trata simplemente de escribir lo que sientas, Ujú. de redactar lo que quieras decir. Y yo creo que eso es como liberador. Y eso es lo que han hecho una gran mayoría de personas. Ahora sí quisiera que nos vamos adentrando al libro, porque con todo lo que acabas de decir, yo creo que deben tener la curiosidad de cómo surge ese libro. Quisiera que me cuentes un poquito de la historia, porque tú dices que simplemente ibas escribiendo y guardando en un cajón tus poemas. ¿Fue así o tuviste que escribir unos nuevos para colocarlos acá en el libro? Cuéntanos un poquito de la historia del libro. Bueno, entonces, a raíz de esto de que es algo, una mirada poética a mi vida, pues yo escribía, sí existía el sueño de algún día poder tener un libro, pero en su momento lo vi como algo muy inalcanzable, por así decirlo, muy lejano, y simplemente lo que hacía era escribir y guardarlo a ver qué pasaba. Y uno de los agradecimientos que hay en mi libro es a mí, Ujú. de niña, a mí siendo adolescente, siendo joven, que guardaba esos textos en la caja roja para que quizás la Angie de hoy hiciera algo con ellos, los valorara. Y eso fue lo que hice. Por supuesto hay unos más recientes, pero de mis favoritos son aquellos que me evocan a cuando tenía 15, 18 años, con una mirada diferente de la vida y que me ayudan a reencontrarme. Eso es marea alta para mí, una mirada a quién he sido, lo que he sentido, porque hay muchas cosas que de pronto ya he pasado por alto, porque es el trabajo que hace el tiempo, pero que cuando lo leo me reconecto y vuelvo a encontrarme en esa esencia de lo que es Angie a través del libro. Entonces, sí me gusta la idea de que hay una Angie ahí de hace décadas y lo que hay de Angie hoy en el libro. Entonces, los fui recopilando y hay otros que son más recientes y ahí hago esa unión que para mí es magnífica porque significa poder reconocer todo lo que ha pasado en mi vida y juntarlo en un libro. El amor de tu vida eres tú. Y es necesario que te ocupes en trabajar las áreas más importantes de tu vida. Te quiero invitar a que te unas a un grupo de WhatsApp donde comparto ejercicios prácticos que te ayudarán a ganar confianza, seguridad, amor propio y construir buenas relaciones. El enlace al grupo lo encuentras en el perfil de Instagram. Nos vemos dentro. Me gusta la relación que tienes con tu yo del pasado. Es decir, cuando hablas de eso, la ves como una niña inocente, pero la ves con muchísimo amor. A diferencia, tristemente, de algunas personas que suelen ver a su yo del pasado con desagrado, con arrepentimiento o con dolor. Yo veo que cuando hablas de tu yo del pasado, lo hablas con ternura y con agradecimiento, que me parece que es un acto que deberíamos hacer todos, de dar gracias a nuestro yo del pasado, porque de alguna manera fue ese yo del pasado quien nos ayudó a superar una cantidad de adversidades y que por eso estamos donde estamos. Me parece bonito eso. ¿Por qué el nombre de Marea Alta? Bueno, yo siempre he tenido una fijación, un enamoramiento por el mar. Mm, Y de hecho desde antes de conocerlo. Yo conozco el mar en el 2015 y este libro yo lo titulé y lo empecé a escribir años antes a ello. Entonces, desde esa edad me fascinaban las pinturas del mar, Caspar David Friedrich, me gustaban las pinturas de él donde hay navíos, donde está la representación del mar. Me gustaba escuchar cuentos sobre el mar, sobre barcos que viajan, se pierden, los piratas. Bueno, todo esto siempre me fascinó y, y yo asocio mi vida con eso. Justamente es una metáfora de yo soy ese barco que va por el mar, un mar que puede estar en marea, en calma, como que va uno ahí bien, puede ser marea baja o puede ser marea alta cuando el barco sí o sí tiene que moverse y tú tienes que encontrar la fuerza para equilibrar esa fuerza que te está evocando, que te está trayendo el mar.
que te invita a moverte y removerte por dentro. Entonces, para mí, Marea Alta, porque eso ha significado, y eso es lo que más plasmo en el libro, es uno de los capítulos donde la vida, como a todos, nos ha tocado y nosotros estamos allí en el timón tratando de sobrevivir y de aferrarnos a la vida. Eso es Marea Alta. Y lo natural de la magia, porque es la mirada poética hacia las cosas sencillas que hay en la vida. Y eso, por eso ahí considero que cualquier persona se puede identificar, porque en su vida lo que hay es magia, magia que es natural, no es la magia de una película, no es la magia de sacar un truco o el conejo del sombrero, es la magia de estar vivo y de todo lo que nos ha pasado, de las personas que han llegado a nuestra vida. Súper. Me gusta también del libro y también la historia que hay detrás de la ilustración que hay en el libro y tanto del diseño. Cuéntanos un poquito quién fue la protagonista también, que si nos ve, le Claro. damos su crédito porque se lo merece, porque me parece que es un trabajo extraordinario. Cuéntanos un poquito de la ilustración porque también veo que en el libro hay ciertas dibujos, ciertos Sí, diseños, cierto arte. exacto, pues como es mi primer libro, quería algo que yo dijera es de mi sentir que complementara totalmente con lo que escribí a lo largo de estos años. Y como ya tú sabes, yo soy Ujú. docente y pues a lo largo de mi experiencia de docente, lo que encuentro en el aula no solamente son personas, sino sueños. Y uno de esos sueños es el de Valentina Rincón González, una exalumna mía que siempre se caracterizó por, mientras yo estaba hablando en clase o estábamos leyendo, ella iba dibujando, dibujando, pero Fernando, espectacular. O sea, ese es el don de ella, por así decirlo. Unos trabajos espectaculares. Y me encuentro con ella en redes y noto que ella es ilustradora. Y dije, bueno, qué chévere, pero hubo un día en el que mirando su perfil encontré que había ilustrado algo relacionado con el mar. Y ya te Wow. expliqué lo que eso Sí, sí. significaba para mí. Y yo dije, ella es. Nada que hacer, no busqué a nadie más, dije, ella es, le escribí, hola Valentina, mira, quiero sacar mi primer libro, pero quiero que tú lo ilustres. Y ella pues también muy, muy agradecida y muy alegre pues por esto. Entonces nos pusimos a trabajar y fue algo tan fluido que a veces uno no puede comunicar de forma tan sencilla lo que está en la mente de uno para que alguien más lo convierta en una imagen. Ujú. Pero yo le dije, mira, los poemas que quiero que ilustres son estos. Y ella, fenomenal. Yo dije, bueno, vamos a ver cómo nos conectamos con la portada. Mm. Y yo le dije, mira, quiero algo más o menos así, pero tú fluye. Cuando ella me envía la propuesta, yo dije, ella entendió perfectamente qué era lo que yo quería, porque es una mujer que a la vez uno lo puede ver como, ¿será que es adulta? ¿O será Mm. que es joven? ¿O es una niña? Y eso es perfecto, porque ese es el concepto del libro. Es Angie en sus diferentes etapas y con la metáfora del mar y del libro. Así que yo lo menciono en el libro, en el aula no solamente están los sueños de los estudiantes, sino también está el sueño del maestro y Valentina hace parte del cumplimiento de este sueño. No, y la alegría que debes sentir al saber que una alumna tuya no solo hace parte del libro, sino que está ejerciendo su pasión, su vocación, lo que se le facilita y el don que la vida le dio, la Exacto. magia en ella. Hay uno de los poemas, de los textos que escribe ahí, que me gusta, que quisiera leerlo, Nada, que es el tema de tu nacimiento, sí. que se llama Nacer, ¿sí? Que considero que es tu nacimiento. Exacto, sí. Dicen, sábado 16 de abril de 1994. Aries. Sí, Sí. Aries. Una vez más, aquella mujer decidió opacar el dolor que no el sueño. Despertó con gran afán, alistó el equipaje, cerró la puerta, atravesó la calle con su maleta verde y partió en busca del encuentro, vestida de sonrisa y temor. Horas más tarde, conocería el llanto de la luz y el primer amor de su vida, una niña. Una mirada bastó
para reafirmar en ella aquel amor que viaja por las venas y que desborda el cuerpo. Aquella niña pisó el mundo y con pasos vehementes se aventuró a construir su camino. Pasados algunos años, se le veía correr tras otros niños y sonreía al escuchar a lo lejos la melodía del carrito de helados. Su felicidad era concreta, quizá sencilla. Vinieron luego los años de incertidumbre y afán. La melodía de aquel carrito dejó de motivar su cuerpo, ya no corría tras sus amigos, solo lo hacía en búsqueda de sus pensamientos silientes e invasivos. El tiempo se hizo polvo y se fue convenciendo de que lo mejor de su vida ya había terminado, con la melancolía de Pizarnik y los navios de Friedrich. Intentó recuperarse, reconstruirse letra a letra, gota a gota. Aún lo sigue intentando. Me parece genial. Cuéntanos un poquito de este texto. De... Pues, Fernando, una de mis pasiones es poder escuchar de dónde vengo, mi origen, cómo fue todo. Entre eso, conversaciones con mis abuelos. Y alguna vez le pregunté a mi mamá, oye mami, ¿cómo fue mi nacimiento? ¿Cómo pasó? ¿A qué hora nací? ¿Tú qué estabas haciendo? Entonces ella me habló de la maletica verde, que es la pañalera. Ella tenía todo el ritual listo para dirigirse. Y me parece muy sublime hablar de esa historia, de la fortaleza de la mujer que da a luz y de todo ese significado que ellas le dan, porque es un amor que lo menciono en otro poema, que es Chiquitina. Es un amor que yo con una enorme gratitud he recibido de parte de ella y he tratado de recompensarlo de la misma manera, pero siento que no es igual, porque el amor de madre es inefable, es inagotable. Y este escrito es justamente eso, todo ese amor que ella me ha dado desde antes de que yo pisara el mundo y cómo ese amor me ha hecho trasegar por mi camino con tantas dificultades, con tantas problemáticas, también con algunos sinsabores, pero que sigo en la lucha, reescribiéndome, reinventándome, intentándolo constantemente, por amor a uno, por supuesto, pero también por amor a ese significado que ella le ha dado a mi existencia, al ser su hija. Sí, no, súper bonita tu historia porque cuentas varias cosas, tanto el nacimiento que como para uno como padre, lo digo yo porque cuando vine a ser sobre todo a mis hijos, se siente una alegría, algo que es indescriptible, que es una magia de saber que por fin lo que no se puede ver sino en el estómago de la mamá, por fin se lo va a tener en los brazos, es algo genial y algo espiritual. Pero algo que veía yo que se repetía en algunos de ellos es el sonido del carrito de los helados. Sí. Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, fíjate que cuando uno está como tan concentrado en hacer pues sus escritos, hay cosas que se vuelven repetitivas, pero que de alguna forma conscientemente no lo había visto. Eso lo vio mi editor. Ujú. Cuando estaba, yo le entrego el manuscrito, yo ya lo había leído, pero para mí el carrito de helado se integra allí de una forma en que yo no la veo tan repetitiva. Y Arturo Isazariza, que es mi editor, me dice, oye, Angie, y lo del carrito de helados también va a estar ilustrado. Y yo, ¿cuál carrito? ¿Cuál carrito de Sí. helados? Me dijo, lo repetiste varias veces. Y yo, fíjate que yo no me había dado cuenta de esa repetición, pero cuando me pongo a analizar que efectivamente me muestra y yo, oye, sí, y el carrito de helados es algo que me conecta con mi infancia y todavía hoy, ya siendo una mujer ya madura, cuando escucho el carrito de helados, para mí ya es como trasladarme a esos momentos donde todo lo que había que hacer era ser feliz, coger un balón y salir a la calle a jugar con los amiguitos de la cuadra, si fuera en uniforme, en la jardinera, como fuera, pero eso era lo que me entretenía los fines de semana, estando con mis abuelos, mi primo, que lo menciono mucho,
Y eso era. Y escuchar el carrito de helados en un barrio que nosotros de alguna forma inauguramos, porque no había una tienda, no había nada, era muy nuevo, era en un territorio totalmente apenas construyéndose. El día que llegó el carrito de helados para mí fue fenomenal, porque normalmente tocaba ir hasta otro barrio, tomar un transporte que casi no había los que tenían carro particular o algo así, o ir en bicicleta hasta otro barrio para ir al parque y poder escuchar el carrito de helados. Entonces, el carrito de helados, esa es la historia, y qué bueno que Arturo me haya ayudado con eso, porque sí, es algo que me conecta con mi infancia, poder escuchar la campanita del carrito de helados. Genial. Para finalizar, me gustaría que leas un poema que también me llamó mucho la atención. No voy a hacer spoilers, sino hasta que lo leas, porque dije, wow, genial. ¿Qué es este? Persecución. Okay. Bueno, este texto se titula Persecución. En las calles de Bogotá, una mujer corre presurosa. Su cabello desordenado golpea su rostro y los transeúntes que coinciden con su paso son esquivados cual obstáculos. ¿A dónde se dirige? No lo sé. Y en realidad poco importa. La tristeza va corriendo detrás de ella y sin duda alguna, a donde vaya, la alcanzará. Ese es Persecución. Bueno, Persecución es un texto muy corto, pero como tú lo mencionas, muy profundo. Ese ocurre en un momento en que recibo una noticia no tan positiva, muy triste, y normalmente no me gusta correr, no me gusta, pero ha sido una de las reacciones que cuando yo la evalúo ya después calmada, digo, oiga, ¿yo por qué salí corriendo? Eso fue lo que yo hice, recibí esa noticia muy triste, no pude contenerme en ese momento, quedarme quieta y salí corriendo. ¿A buscar qué? A buscar a mi hermano, que no sabía dónde estaba, pero pues yo decía, fácilmente pude haber ido caminando mientras lloraba, normal, pero no era suficiente estar caminando ni siquiera un paso rápido, tenía que correr y empecé a correr por todo lado a buscarlo hasta que finalmente después de varios minutos lo encontré y ese fue mi polo a tierra. Pero mientras corría, sabía que igual la tristeza iba detrás, si no es que más bien iba conmigo. Esa es la metáfora de esa historia. La tristeza está ahí, aun cuando queramos huir, está ahí y nos va a alcanzar. A menos que pues gestionemos de otra manera, la aceptemos, la tramitemos de otra manera, pero nos va a alcanzar. Las emociones caminan con nosotros donde quiera que vayamos. Las personas que se interesen por este libro, ¿dónde lo pueden conseguir? Bueno, quienes estén interesados en Marea Alta, lo natural de la magia, me pueden escribir en el perfil de Instagram, que es @barcodeversos. Tendrá que ser, por supuesto, barco. @barcodeversos. Allí con mucho gusto se contactan conmigo directamente para poder adquirir el libro. También yo creo que se nos pasó la editorial que te ayudó con el libro. Claro que sí, es un apoyo genuino, muy buen trabajo el que hizo Nigua Editores, que es editorial aquí zipaquireña. Listo. Angie, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Recuerda que te puedes unir al grupo El Amor de tu Vida Eres Tú usando el enlace que te voy a dejar en la descripción. Y recuerda que en 8 días nos vemos con más historias de reflexión.